Hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Hurtado y hoy aquí en Sortileza vamos a hablar de una palabra que se ha utilizado cotidianamente desde que empezó este periodo de aislamiento y es la palabra crisis. Hay muchos tipos de crisis. Hay crisis por la pérdida de un trabajo, hay crisis por un tema de desastre natural, hay crisis por un duelo, hay crisis por una enfermedad, pero hoy vamos a hablar específicamente de la crisis causada por el COVID-19. Antes de empezar, quisiera que habláramos acerca de todos los cambios que ha implicado esta crisis, tanto en nuestra vida como en la sociedad. Hablemos un poco de esos cambios internos que hemos tenido que enfrentar, los cambios de hábitos, de rutinas, los cambios de responsabilidades. Hemos tenido que adquirir una cantidad de destrezas y habilidades, porque ahora no solamente somos mujeres, esposas y madres, sino que también somos maestras, tenemos que trabajar desde casa, tenemos que ser amas de casas expertas. Y el día que tiene 24 horas a veces parece que aunque tuviera 36 no alcanza. Hemos también tenido que enfrentar cambios sociales como el aislamiento, las crisis de miedo, las crisis por los temas económicos que se tratan cotidianamente, el miedo a la enfermedad, temas de salud mental, de crisis familiares, precisamente porque la convivencia 24/7 a veces no es fácil. Los duelos, porque algunos de nosotros hemos perdido seres queridos. Y si nosotros nos centramos en la palabra crisis, quisiera que analizáramos un poquito la etimología de la palabra. La palabra crisis tiene su raíz y comparte la misma raíz semántica con palabras como criterio, crítica, crisol. La raíz semántica es cri, que viene del sánscrito y significa creatividad y acción positiva. Las crisis no necesariamente tienen que ser algo negativo. Las crisis pueden también ser un punto de inflexión y de cambio. De hecho, en la lengua griega, en el griego clásico, la raíz de esta palabra es el verbo krinein, que quiere decir decidir, distinguir, escoger o separar. Es como si fuera un punto de inflexión, un punto de cambio, pero que definitivamente nos lleva a reescribirnos y a inventarnos. Es así como hoy quiero que desde Sortileza veamos la palabra crisis como una oportunidad. A pesar de lo doloroso, a pesar de lo difícil, a pesar de los momentos continuos de incertidumbre y de miedo que hayamos podido vivir, esta es una invitación, es un alto en el camino, es un pare que nos da la vida para que nosotros podamos desarrollar una nueva imagen, una nueva versión, un nuevo criterio. Quisiera en este momento citar un poco a Albert Einstein y compartir con ustedes el texto que él escribió hace mucho tiempo en el que decía: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede suceder a una persona o a un país, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado por la misma situación, por la circunstancia. Quien atribuye a la crisis un fracaso y sus penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El problema de las personas y los países es la pereza para encontrar la salida y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Esta reflexión de Albert Einstein, pues creo que nos deja bastantes ideas. ¿Qué nos aporta la crisis? Ese punto de inflexión en nuestra vida, esa ruptura de un entorno conocido, en el que estamos extrañando la vida cotidiana, las cosas más simples, el poder compartir un café, el poder delegar muchos de los cuidados y responsabilidades que tenemos que enfrentar hoy en día, el poder vivir sin miedo, sin esas prevenciones de no poder establecer un contacto físico ni una compañía con ningún otro ser humano diferente a los que convivimos, el hecho de haber tenido que adquirir todas esas destrezas y habilidades que hemos hablado antes, la incertidumbre acerca de nuestra vida laboral y profesional,
del futuro económico y de cómo vamos a enfrentar las responsabilidades que cotidianamente tenemos con nuestras familias, con nosotros mismos. Esta transformación y este cambio, pues definitivamente es una oportunidad para movilizarnos, para reescribirnos, para generar una nueva versión, tanto personal como colectiva, del cambio que es necesario para enfrentar la vida de ahora en adelante. Seguramente la incertidumbre por la enfermedad nos va a acompañar mucho tiempo, o por lo menos hasta que se pueda encontrar la vacuna y sea asequible para todos nosotros. Esa incertidumbre nos lleva también a autoprotegernos y a romper con los viejos paradigmas que tenemos. Fíjense que ahora la atención uno a uno, los protocolos de seguridad, el cambio en la manera de desplazarnos desde la movilidad personal y el transporte urbano, nos llevan a encontrar otras maneras, el uso de la bicicleta, el caminar, la patineta, el uso del Transmilenio, pero entonces salir con más anticipación, con más cuidados, el protegernos para ir a visitar al odontólogo o cumplir cualquier tipo de tratamiento médico. El hecho del teletrabajo nada más. Todas estas circunstancias pues pueden ser una gran oportunidad. Queríamos más tiempo en casa con nuestros hijos, lo tenemos. Queríamos más tiempo para nuestros esposos, para nuestras parejas o para nuestros padres, lo tenemos. Queríamos dejar de correr tanto, pues estamos ahora 24/7 en casa con nuestras familias. Tiene también muchísimas ventajas desde muchos aspectos. Cuando se está en casa se gasta menos dinero, entre comillas, ¿no? Pero pues por lo menos en la comidita afuera, el transporte, el tiempo, el costo de cada una de las cosas puede variar, puede aumentar o puede bajar. Entonces estamos hablando de qué nos aporta la crisis. La crisis nos aporta una inflexión en el camino, una ruptura, un cambio de un entorno conocido y nos lleva a pensar que positivo o negativo hay un cambio necesario, una transformación. Necesitamos movilizarnos del dolor, del miedo, de la incertidumbre y llegar a terrenos de conciencia, de afectos, de pensamientos, de paradigmas, de acciones que nos lleven a pensar de manera diferente. No existe día sin noche, vida sin muerte y dicha sin haber atravesado la tristeza. Esto es una vieja frase. Esto es lo que nos lleva a la evolución. Hay que asumir la angustia, la tristeza, esa cotidianidad, el estrés, ese desazón, como parte de esa metamorfosis que cada uno de nosotros debe vivir y lo más hermoso de nosotros puede aflorar en estos momentos. La diferencia entre el cambio y la transformación es que el cambio es algo obligado, es algo que nos lleva a una imposición. Se tienen que quedar encerrados. Pero la verdadera transformación, la que vale, es la que se da dentro de nosotros. Esa que es una motivación grande a sacar a nuestras familias adelante, a encontrar esperanza, luz, alegría, en medio de todas las cosas que pasan. Y un poco hoy es un llamado a ti, mujer, a que realmente encontremos un sentido a este cambio y contagiemos a nuestras familias de esa necesidad. A veces es difícil, yo lo sé. Cuando se enfrenta a un duelo, cuando se ha perdido un ser amado, cuando se amenaza la vida de los que nosotros amamos, es muy difícil. Pero realmente nosotros podemos cambiar los hábitos y desarrollar actitudes más positivas y estrategias más positivas que nos beneficien a todos. Un poco la invitación es hoy a salir de esta zona de fracaso en la que parece que nos estamos viendo abocados o lo que nos dicen los medios de comunicación y más bien por transformar esto en una zona de aprendizaje, encontrarle un propósito que nos lleve a ver en qué tenemos control y en qué no. Y voy a citar en este momento a un autor al que admiro mucho que se llama Stephen Covey. Y él nos dice que realmente en la vida hay un principio 90-10. Y ese principio dice que el 10% de las cosas que nos pasan en la vida están fuera de nuestro control. Nosotros no tenemos
la culpa de que haya un accidente y nos metamos en un trancón. No tenemos la culpa de que haya llegado el COVID. Llegó. Nadie lo eligió, nadie lo quiso, nadie lo buscó. Apareció en nuestras vidas cotidianas aquí. Pero sí hay un 90% que depende de nosotros. Y es la forma como reaccionamos ante lo que sucede. Tú tienes el control del 90% de la situación. Tú eliges cómo lo enfrentas, cómo lo superas y qué aprendes de cada situación que enfrentas. Si salen comportamientos positivos que mantenidos en el tiempo pueden ayudarnos a tener una identidad y una calidad de vida. Las personas no hacemos las cosas mal a propósito, sino que los comportamientos mantenidos en el tiempo son los que realmente se generan como hábitos y que nos ayudan a hacer las cosas de una manera mejor. Hay que mirar a los demás sabiendo que tienen diferentes situaciones, diferentes necesidades. Hay que mirar esta crisis económica, esta crisis financiera que todo el mundo habla y que a veces pues se genera un pánico colectivo, pero que realmente hasta qué punto es una realidad para cada uno de nosotros. O a veces obramos por la premura porque la gente dice, es claro que hemos visto a veces amenazados nuestras situaciones, nuestro trabajo, nuestro negocio. El teletrabajo es una opción, para otros no lo es y entonces han tenido que quedarse en casa. Y bueno, mil realidades que cada una de nosotras enfrenta. Y hablo de nosotras, porque realmente algunas somos cabeza de familia, otras somos madres de familia, conservamos un hogar. Pero hay muchas cosas que pasan allí, que pueden ser amenazas, pero que también de pronto son la oportunidad de generar un cambio, de generar una conciencia. Lo importante es tener la claridad sobre la situación, un compromiso con el resultado deseado y confianza en el potencial que nosotros tenemos, en la propia capacidad de superar la crisis. Yo te quiero invitar a ti entonces a que generemos un equilibrio entre los pensamientos, los sentimientos y las acciones, cabeza, corazón y acción. Esa es un poco la invitación de Sortileza, a tener un equilibrio entre lo que hacemos, entre cómo respiramos, entre hábitos de vida saludable, el sueño, la alimentación sana y el poder también gestionar un poco las emociones. El ejercicio, el tiempo de diversión, el tiempo de meditación, son herramientas que nos pueden ayudar también donde a veces hay tanta dificultad cotidiana. Las personas resilientes son las que, a pesar de estar insertas en una situación de adversidad o verse expuestos a un conglomerado de factores de riesgo, tienen la capacidad de utilizar aquellos factores protectores para sobreponerse a la adversidad, crecer y desarrollarse. Y eso es la invitación que hoy queremos hacerte. Espero que haya sido de agrado. Te invitamos a poner like y a difundir. Gracias.